El increíble hombre menguante es una película de 1957 en blanco y negro que trata sobre un hombre que de a poco se va haciendo cada vez más y más y más pequeño luego de haber sido expuesto a una misteriosa neblina que solo lo afectó a él. Con esta premisa podríamos pensar que estamos frente a una película de acción o de aventura o quizás hasta cómica, donde el protagonista deberá sortear diversos obstáculos para poder encontrar una cura a su curiosa condición. Pero ese no es el caso, porque si bien existen algunas escenas de acción en esta película esparcidas cada tanto, en realidad esta cinta tiene un tono bastante dramático. Puede ser considerada incluso una película de terror que toca un tema que no suele ser abordado en este género, o al menos no muy abordado hasta donde sé. Ese es el tema del horror que produce la idea de desaparecer muy de a poco. Hay muchas razones para tenerle miedo a la muerte, pero quizás la principal sea el dolor que conlleva. No es un secreto que el proceso de morir puede ser bastante doloroso, tanto para el que sufre ese destino como para los que lamentan la pérdida de un ser querido. Pero hay otra razón por la cual creo que genera tanto miedo, y es el miedo, el temor a desaparecer, a la inmensidad de la nada, de volver al mismo lugar donde estábamos antes de nacer. A medida que envejecemos vamos, muy de a poco, perdiendo las facultades que teníamos en la plenitud de nuestra juventud. Llega un punto en el que cada día que pasa somos menos fuertes, menos inteligentes, menos elocuentes y en sí menos saludables. Y ciertamente podemos hacer varias cosas para ralentizar o incluso a veces revertir estos procesos. Pero esas cosas conllevan energía, tiempo y conocimiento que no siempre tenemos a nuestra disposición. Y de todas formas son soluciones temporales. Eventualmente nos vamos desvaneciendo. Nuestra mente se deteriora al punto en el que ya no podemos cuidarnos a nosotros mismos y eventualmente ni siquiera sabemos qué somos nosotros. Nuestra personalidad queda diluida para siempre en la nada. Algunos van a encontrar su fin de forma repentina, ya sea por una enfermedad, un accidente o incluso como víctimas de crímenes. La mayoría de nosotros vivimos en Latinoamérica después de todo, así que esto no está fuera del reino de las posibilidades. Pero otros inevitablemente tendrán que afrontar la realidad de llegar a viejos, de envejecer. Es la naturaleza de la existencia humana. Y ese miedo es lo que expone esta película. Para mí, o por lo menos por como yo lo veo, el ir empequeñeciendo paulatinamente y muy de a poco es una metáfora para el proceso mismo de envejecer, quedar senil y finalmente morir. En ambos casos, de a poco se van perdiendo facultades. Y enfrentar esa realidad no es fácil, sobre todo si tuvieron la mala suerte de ver cómo esta condición afectaba a un ser querido. Alguien que antes era gracioso, fuerte y lleno de recursos, reducido a las lágrimas porque olvidó cómo atarse los zapatos o cómo ir al baño. Y ser testigo de eso puede llegar a ser una experiencia muy brutal. Otras películas de terror recurren a poner mucha violencia, gore, jumpscares o simplemente algo que genere mucho asco. Pero esta película, El increíble hombre menguante, hace algo distinto, te enfrenta a un terror mucho más cercano. Y la genialidad para mí es cómo el protagonista día a día encuentra estos pequeños consuelos o mini victorias que tratan de sacarlo de su estado de angustia. Habla con otras personas para aprender a lidiar con su condición, llega a un punto en el que es tan pequeño que su propio gato lo confunde con un ratón y se lo quiere comer, y si bien logra escapar, toda victoria es momentánea. Son victorias pasajeras, porque, y esto es un spoiler, él nunca se cura de su condición. Está condenado a hacerse tan pequeño que su cerebro ni siquiera puede comprenderlo. O sea, es exactamente el mismo proceso de tener una enfermedad como el Alzheimer o quedar senil por la vejez. Y en esta película al protagonista solo le queda esperar para ver qué va a pasar, consolarse con la idea de que al menos por un momento existe. Como dije, es una película muy interesante, creo que la van a disfrutar independientemente de si saben cómo termina o no. También quiero agregar que esta es solo una interpretación personal, es lo que yo pensaba mientras miraba esta película y es algo que quedó conmigo incluso después de años de haberla visto. No sé, yo creo que es interesante, creo que es una recomendación un poco distinta y quería aprovechar el mes de octubre, el mes spooky, el mes de Halloween, para hacerle una recomendación un poco diferente a los que lo tengo acostumbrados. Muy interesado en leer sus opiniones. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.